por continuar con nosotros en este contacto nocturno. Ha sido una noche bastante intensa y, bueno, con muchos contrastes en noticias, pero agradezco mucho de veras que me hayan apoyado en la producción a sacar tan rápido esta semana un programa muy especial. También agradezco mucho el completo acceso que nos brindó la familia de Gustavo Sánchez Vázquez, en paz descanse, el senador, porque hubo un claro interés público, hubo una situación muy legítima de acompañamiento, de respeto, de cariño, y esto, bueno, trascendió, y un tema trascendente para ustedes, para nosotros, además, evidentemente, del tema histórico. Y con esa confianza no hay más que devolverlo con este trabajo, repito una vez más, que con mucho respeto, sobre todo gente muy cercana. Mando un abrazo ahí a mi buen amigo, el buen Memo Rentería, que era muy amigo desde la infancia de Gustavo Sánchez Vázquez, y que también fue ese vínculo con la señora Margarita, con sus propios hijos. Incluso hoy nos recibieron en su casa, nos compartieron algunos comentarios, anécdotas, pero sobre todo le tienen un mensaje a usted de gratitud por la expresión que esta semana, mañana apenas va a ser una semana, que despertamos con esta noticia de que el senador está en las manos de Dios, que ha trascendido en otra dimensión. Y en esta semana, por eso le digo, la premura, hacer televisión, Memo Rentería lo sabe bien, no es algo ni fácil ni rápido, pero esto se hizo con el trabajo de mucha gente y con mucho cariño. Usted disculpe la parte técnica y la premura, pero hay una buena edición de trabajo, una buena cantidad de material de la despedida que esta semana se le dio, y además esta plática que hoy me regalaron por la mañana la señora Margarita, Alejandro y Gustavo, hijos de Gustavo Sánchez Vázquez, que en gloria esté. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar. Pues, ¿qué te puedo decir de mi hermano? Mucha gente me ha comentado ahorita que yo llegué a quitarle el trono del más chico de la familia, y sí es cierto, yo fui muy afortunado porque él, al igual que mis otros hermanos, tuve la fortuna de tener 5 padres, pero mi conexión con Gustavo definitivamente marca mi vida. Yo se lo he dicho a mis hijos, todo lo que soy, mi educación, mi forma de ver la vida, mi forma de conducirme, se la debo mucho a mi hermano, y estaré siempre agradecido y en mi corazón. Muy bien. Pues hoy estamos en un momento muy triste, muy sentido. Despedimos al primero de nuestros hermanos, pero al mismo tiempo estamos en paz, estamos con Dios y agradecidos por la vida de Él, por los momentos que nos permitió gozarlo. Sabemos que Él está gozando de una vida esplendorosa en este momento, y nuestro dolor simplemente se lo ofrecemos a Dios, porque estamos muy conscientes de que el amor que nos profesamos en vida
frutos ha de tener. Muchas gracias. Catedral de Mexicali, donde cientos de personas se dieron cita para despedir a un hombre que trascendió, aparte de sus responsabilidades políticas y públicas a muy temprana edad, en su juventud, desde el primer gobierno de oposición a nivel nacional en 1989, con apenas 20 y tantos años, 24, 25 años, y a partir de ahí, construyó, decía, una agenda pública, pero también política, donde llegó a ser diputado local, fue presidente municipal, después al Senado de la República, cargo que estaba ocupando cuando este sábado pasado perdió la vida. Y conmovió no solo a panistas, que era el partido en el que él nació por sus padres y heredó a sus propios hijos, sino por otros colores. Asistió hasta la propia mandataria estatal, la gobernadora Marina del Pilar, y muchos otros actores más allá de lo político. Gustavo Sánchez fue un hombre que se ganó un lugar, y su pronta partida, en la edad, en las circunstancias en las que dejó de existir en este plano, ha conmocionado a esta ciudad de Mexicali. Por eso hemos preparado un trabajo especial, un recorrido que, debo decirlo con contexto, con autorización de la familia, empezando por la señora Margarita, viuda de Sánchez, y por supuesto sus hijos, Gustavo y Alejandro. La familia dio el permiso a Canal 66, el canal de las noticias, nos dio un acceso pleno, completo. Aún así tratamos de mantener esa distancia, ese respeto, ese decoro, y agradecemos por supuesto esa confianza e intimidad que siempre ejerció desde las esferas públicas, porque le tocó un gobierno muy difícil y nunca hubo una entrevista que no nos quisiera dar. En momentos donde le tocó recibir de todo, de empujones, aventada de cosas y un montón de situaciones que se vivieron. Fue un gobierno muy duro, fue el último gobierno del PAN para la capital hasta esta era política, y todo eso lo atendió con la transparencia y con la confianza. Debe ser, yo creo, uno de los alcaldes que a mí me tocó más entrevistar, y por eso también lo llegamos a conocer más allá del plano político, en el plano humano. Con esa confianza, repito, y con la autoridad que dio la familia, la autorización para el canal de las noticias, para el Grupo Intermedia, Canal 33 y Canal 66, y por supuesto Canal 44, documentamos este capítulo porque finalmente es la historia de la capital de Baja California, un hombre que, parte de, repito, representando a toda la entidad en la máxima tribuna, donde más era muy bueno, era muy buen tribunero, eso se lo reconocían propios correligionarios y también políticos de oposición. Ese trabajo especial con mucho respeto y con mucho cariño para su familia, para quienes le sobreviven, y para el interés público que claramente despertó, porque en las redes sociales la gente se volcó a estar atentos a la despedida de Gustavo Sánchez. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va. Gustavo, mi hermano, mi cuarto hermano, al que recibimos con todo amor en nuestra casa. Durante muchos años fue el más chico, hasta que llegó Carlos. Todo el afecto, hermano, todo el amor te entregamos
Adiós, Padre, para que disfrutes. Las buenas obras de tu vida te tienen en donde estás ahora. Hasta allá, nuestro recuerdo y nuestro amor permanente. Mi hermano Gustavo nos ha dejado en esta vida un gran legado. Nos ha enseñado cómo se debe vivir una vida de un gran ser humano, con bondades y con muchas enseñanzas. Lo vamos a extrañar mucho, pero seguramente él está ya en compañía de mis padres, gozando del paraíso. Querido suegro, me pesa tanto verlo ir tan pronto. Me hubiera encantado que mi hijo, su nieto, hubiera aprendido tantas cosas de usted. Agradecerle todo el tiempo que me recibió con sus brazos abiertos desde el día que me conoció y el trato tan amable que siempre me dio. Lo voy a extrañar mucho y yo me voy a encargar de que su nieto siempre lo recuerde. Lamento mucho el fallecimiento de Gustavo porque era un tipo muy organizado. Me tocó trabajar en varias campañas a su lado y siempre todo salía a la perfección porque él estaba encima de todos nosotros. Y es por eso que lamento mucho, lo lamento por su familia, por los que trabajamos con él, por sus amigos y por la esperanza de que teníamos de que Baja California pensara diferente. Pues tengo muy buenas anécdotas y sobre todo mucho aprendizaje. La verdad que quisiera vivir con la misma pasión que hizo las cosas hasta el último día. La verdad que fue una persona muy humana y un gran amigo. La verdad que me dejó muchas cosas aquí que cada vez que recuerdo, pues todos los días en los que anduvimos, ahora sí que en la última campaña donde era el pobre del pueblo, pero era el que más corazón le metió todos los días y la verdad que lo quiero mucho, lo vamos a extrañar. Fue una persona que se da a querer y que hoy en muchas muestras en la calle y en redes pues se demostró lo gran persona que era y que mucha gente tiene una muy buena anécdota y muy buen recuerdo y que la verdad va a ser un legado muy importante para la vida de los que estuvimos cerca, para la vida de la ciudad y para nosotros que estuvimos con él y tratar de cuidar ese buen nombre, esa decencia con la que siempre caminó y ese compromiso por hacer que la política sea una tarea noble, limpia y distinta como siempre lo hizo y fue un ejemplo. Gracias. Gustavo Sánchez, mi queridísimo tocayo, como siempre nos dijimos así en entrevistas y al aire y en persona, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de rectitud, de hacer bien las cosas, de siempre preocuparse y ocuparse de los demás y del bienestar, en este caso de nuestra ciudad Mexicali. Fue un honor haberte conocido, estimado tocayo, y siempre te tendré en la mente. Bueno, yo quisiera decirles que pues lamentamos mucho la muerte de mi gran amigo Gustavo, 39 años de conocernos, primeramente en el 87 cuando fue mi maestro de Derecho Fiscal, un chamaco de 25 años que ya venía con su maestría de Guadalajara, posteriormente me invitó a su despacho, fui su primer pasante y para ser breve lo único que quiero decirles yo a ustedes es que decirle a Gustavo más bien que nunca que nunca se olvide de mí usted, licenciado, porque nunca le pude hablar de tú, siempre de usted. Lo quiero, licenciado. Queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va,
se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar. El pasado 31 de enero tuvimos conocimiento del lamentable fallecimiento de nuestro compañero senador Gustavo Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y representante del estado de Baja California. El senador Sánchez Vázquez, además de su destacada labor en esta Cámara, fue procurador fiscal del gobierno de su estado natal, Baja California, de 1989 a 1995, diputado local en el Congreso de su estado de 2013 a 2016 y presidente municipal de Mexicali, Baja California, de 2016 al 2019. En el Senado de la República, durante el segundo año de ejercicio de la 66ª legislatura, se desempeñó eficientemente como secretario de la mesa directiva. Asimismo, se desempeñó como integrante de las comisiones de Administración, Asuntos Frontera Norte, Estudios Legislativos, Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, América del Norte. Como senador fue un férreo defensor de sus convicciones, lo que dejó patente en cada una de sus intervenciones. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos y les deseamos una pronta resignación y les solicitamos, por tanto, a todos ustedes, respetuosamente, que honremos su memoria guardándole un minuto de silencio. Por lo cual les solicito ponerse de pie.
Excelentísimo señor obispo, don Enrique Sánchez Martínez, muchas gracias por permitirme compartir estas palabras. Hermanos sacerdotes, autoridades, amigos, familiares, todos ustedes que hoy estamos con Gustavo Sánchez Vázquez, y lo hacemos al inicio por simple justicia, porque Él siempre estuvo con nosotros, siempre. Bendición para todos, de una manera especial a sus más cercanos, sus hermanos, Luis, Hugo, Paco, luego seguiría Gustavo y Carlos, más consentido de todos, Carlos. Y desde luego especialmente a su esposa, Margarita, que desde que se encontraron, que recibieron la bendición de Dios, la Inmaculada, el 26 de abril de 1990, van a cumplir 36 años, siempre unidos, siempre acompañándolo en todas las aventuras, alguna de dolorosa de Gustavo, pero siempre con él. Y le compartí a ella que al final Gustavo le pidió: abrázame, no dejes de abrazar. Y ella estaba ahí abrazándolo. Y ustedes, sus hijos, Gustavo, Alejandro, Mónica, ustedes dos le dieron uno de los mayores regalos, Gustavito III. Y todos ustedes que lo conocieron, estamos pidiendo al Señor algo fundamental, que nos conceda escuchar cada uno de nosotros esas palabras del Evangelio. Vengan, benditos del Padre, vengan, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Son las palabras más hermosas, más fructíferas, más plenas que podríamos escuchar, y que ahora le pedimos al Señor que Gustavo, que compadece ante Él, las escuche. Que las escuche. Nosotros que lo conocimos, damos testimonio. Y no porque Él haya sido un hombre perfecto, pero porque fue un hombre bueno. Con ese barro del que todos estamos hechos, Él honró el aliento de Dios que le dio vida, su espíritu que lo impulsó. Nosotros lo vimos recorrer nuestras calles, nuestra vida. Y por eso, con mucha confianza, le pedimos al Señor que lo reciba. Sabemos que el Señor le tuvo mucha misericordia. Hasta el final pudo recibir también los últimos auxilios. Se confesaba con cierta regularidad. No logra predicar sus pecados, pues no se puede. Como ejemplo, porque él nos demostró que tenía vigor, ganas, esperanza y fuerza por luchar, que nunca dejó de luchar. Como nunca me abandonó, ni me abandonará, y vivirá siempre al lado de mí. Yo les quiero agradecer lo que nosotros llamamos en silencio amoroso.
porque todos ustedes nos ayudaron mucho en silencio. Siempre nos sentimos, siempre sabíamos que aquí estaban con nosotros. Y Él nunca dejó de asistir a la responsabilidad que le dio Baja California. Le doy gracias a Dios porque siempre estuvo con nosotros. Algunas veces nos llevaba de la mano, algunas veces nos llevaba cargado. Pero nuestra fe nunca detuvo. Siempre seguimos tomados de la mano para llevarlo a esa responsabilidad máxima. Yo les agradezco a todos. Les pido también una disculpa por no haber podido estar presente en muchas actividades de las cuales muchos me invitaron. Pero había una razón muy fuerte. Era estar con mi esposo. Y mi esposo, como bien lo dijeron hace rato, él me pidió que él quería morir en sus brazos y no se lo pasé. Se fue tranquilo, se fue serio, se fue bien. Lo entregamos a Dios. Cumplimos con ese sacramento que adquirimos. Gracias, Dios. Gracias, Padre Adriano, porque Él nos casó en 1990. Gracias, Padre, por nombré a Dios. Gracias, Señor. Le cumplí a sus padres, porque el compromiso que se hizo aquí ante Dios cuando nos casamos fue que nos íbamos a cuidar de tu vida. Pero en mi caso me tocó la primera parte, cuidarlo, abrazarlo, protegerlo y hacer lo que toda una esposa debe hacer. Igual un esposo. Y le doy gracias a Dios porque siempre estuvo ahí. Y hoy se lo regreso a tus suegros. Hoy se lo regreso a don Luis y Lidia Sánchez. Yo estoy segura que ya lo siguieron, que ya están juntos, que las personas que más lo aman ya lo vienen en sus brazos. Y les quiero dar las gracias. Y les quiero dar las gracias a mis hijos, Gustavo y Alejandro. A Erika, que está por aquí, a todos ustedes. Saben que Gustavo siempre los llevó en su corazón. Saben que siempre están en mi corazón. Y les agradezco mucho su presencia hoy aquí, en este último momento en que vamos a entregar a Gustavo a su última morada. Dios me lo bendiga siempre y no me deje sola. No me deje sola. Los quiero para toda la vida. Y hoy nos toca honrar la memoria de un gran líder, de un hombre bueno, de un hombre decente. Y ese valor se tiene que recuperar para todo en la cosa pública. Fue decente como diputado, fue decente como alcalde y fue un decente senador. Lo demás vino por añadidura. Todo lo que ustedes lo quieren, lo admiran. Quiero decirte a Alejandro, a Gustavo y a Mari que nos llena de orgullo haber compartido 3 años de nuestra vida y entrega por Picari con el mejor líder que pudimos haber tenido. Descansen en paz nuestra ausentes. Gracias. Sí.
bueno, hoy estamos despidiendo a un amigo, primero que nada, a un gran ser humano que durante toda su vida se entregó a las causas nobles y a las causas justas. Hoy despedimos no solamente al profesionista, al servidor público, sino a ese gran padre de familia y jefe de familia que siempre mantuvo como principios la rectitud y la honestidad dentro de la política, que a veces es tan difícil, y Gustavo fue un referente en ese tema. Por eso estamos hoy, sí tristes, la familia panista de Mexicali por su partida, pero también contentos porque dejó un legado importante entre la política de Baja California. Entonces, otros también acompañamos con mucho respeto a la familia, a Margarita, su incansable compañera, a sus hijos y bueno, a todos sus amigos, que Gustavo Sánchez descanse en paz y que Dios lo tenga en su santa gloria. Más que compañero panista, un amigo y sobre todo una persona que la verdad que nos duele mucho su pérdida y sobre todo una gran enseñanza que nos está dejando de trabajar, y como él decía, en cada una de las comunidades, en las colonias, no solamente de Mexicali, de Baja California, y que vamos a seguir trabajando como él siempre nos ha dicho, trabajando con la gente. Gustavo fue un hombre muy comprometido con Mexicali, desde muy joven, hizo una gran labor. Y a pesar de todos los pesares, de lo que muchos le sugerimos, me incluyo yo, de que descansara, de que debía privilegiar su salud, ¿no? Él siguió adelante hasta el último día en que pudo luchar y deja un testimonio imborrable, inolvidable. Gustavo Sánchez Vázquez va a estar vivo en nuestros corazones por muchos años más. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Querido Gustavo, dejaste un hueco inmenso, un hueco gigantesco en el Senado. Te vamos a recordar con profunda admiración por tu pasión, por tu preparación, por tu entrega, pero sobre todo por tu calidad humana. Desde acá, un abrazo con todo nuestro corazón para ti, para nuestra queridísima Maggie, para tus hijos, que sepas que siempre te vamos a recordar y que siempre serás el ejemplo para nosotros. Este es tu grupo parlamentario, tuyos por siempre, querido Gustavo. Es una pérdida muy dolorosa, no solo para quienes lo acompañamos en la militancia del Partido Acción Nacional, sino para la sociedad en general. Gustavo era un gran representante de Baja California, principalmente Mexicali, la ciudad que siempre quiso, por la cual trabajó mucho, incansablemente. Obviamente deja una pérdida para quienes fueron sus amigos, su familia. Y pues bueno, hoy aquí estamos acompañando a esas personas que lo quisimos, que lo respetamos y que las muestras de apoyo, como bien lo comentaron aquí en la misa, no solo es de un partido político, sino a todas las personas que independientemente de la ideología política tuvieron la oportunidad de coincidir con Gustavo Sánchez. Hoy esa oportunidad se ve reflejada en las muestras de cariño y apoyo, y aquí estamos honrándolo con respeto y con mucho cariño. Despedimos a un gran amigo, a un gran padre de familia, un hombre completo, para no decir tantas cosas, ¿no? Ciudadano ejemplar. Pues así es la vida, unos nos vamos antes, otros después. Va a dejar huella, se ve aquí en la iglesia, ¿verdad?
la multitud que vino a despedirlo, y pues esperamos que su legado, ¿verdad?, pues prenda en otras personas para que vean que hay que ejercer el trabajo, pero también cumplir con la patria. Gustavo nos deja un ejemplo de rectitud en la política, de decencia, de un hombre congruente, de un hombre que podía platicar, debatir, discutir sobre cualquier postura pública sin entrar en debates superficiales, siendo un hombre de fondo, siempre un hombre que encontraba coincidencias para transformar su comunidad, su estado y México. Y curiosamente se está convirtiendo en algo ajeno y extraño en la política, los que entran a esta lid a ejercerla con principios y valores. Gustavo debe de seguir siendo un referente de que las cosas pueden volver a un cauce de normalidad, donde los políticos cumplan, hagan su trabajo y se enfoquen en lo que es verdaderamente importante en México. Y nos deja una gran pérdida, un gran ejemplo. Fue un maestro para muchos y mucho dolor porque sentimos una ausencia de alguien que todavía tenía mucho que dar por esta tierra. Descansa en paz, Gustavo Sánchez. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido. Por eso hoy deseo hablarle a los mexicanos para advertirles de la tragedia que hoy está pasando en este momento en este Senado de la República. Sin lugar a dudas, hoy las mexicanas y los mexicanos, esos 130 millones que somos todos los mexicanos, y no solamente los 34 o 35 en las urnas, deben saber que muy posiblemente en unas horas más de debate que tendremos aquí, varias horas más, se consuma uno de los golpes más terribles que haya sentido la República en los últimos 100 años de la vida democrática. Muy posiblemente hoy a la patria se le haga una herida de muerte en la democracia, en la división de poderes. Bueno, de esta manera, y repito, con mucho respeto y con la autorización de la familia, es que les entregamos este trabajo periodístico que pudimos armar el ejército de noticieros que me honra mucho dirigir, y repito una vez más, por el interés público que ha despertado el pasar de un hombre que se fue temprano. Además era la carta política más fuerte de su partido, era claramente el natural a buscar la gobernatura en el 27, y sonaban otras opciones para un Gustavo Sánchez que definitivamente era el panista mejor posicionado, el que tenían en la mejor arrancada, lo decían sus propias encuestas y las encuestas de los demás, pero no estará el nombre de Gustavo Sánchez Vázquez en el 2027, estará un escenario evidentemente muy interesante que lo vamos a seguir, y ahí es donde cruza esa línea, la parte política y pública y la personal que hoy nos permitió su familia. Así que una vez más, con mucho respeto y con aprecio a quienes le tienen afecto por amistad y familiaridad, a quienes le sobreviven, en paz descanse Gustavo Sánchez Vázquez. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar
empieza a revelar el duende manso del vino cuando un amigo se va. Estamos muy agradecidos en el canal de las noticias por un acceso bastante íntimo que nos ha permitido la familia Sánchez, porque un hombre como Gustavo Sánchez Vázquez, que no solo tuvo cargos públicos, sino que fue un hombre muy querido y se ha notado una genuina respuesta del interés de la sociedad. El permiso, se los dije cuando hicimos las transmisiones durante su despedida, incluye este acceso a su casa y eso no sabemos más que agradecerlo y valorarlo. Señora Margarita, que está con sus hijos, que nos reciba en su hogar, porque sé que también usted ha estado, aunque en sus procesos familiares, escuchando lo que tanta gente le sigue expresando. Y de entrada, muchas gracias, muchachos. Gracias, señora, por dejarnos entrar en su hogar. Muchas gracias, Francisco. Sabes que esta es su casa, es la casa de todos y yo quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha expresado su dolor, su tristeza, la ausencia de Gustavo. Créanme que él está en paz, se fue tranquilo, se fue como él quería, como se lo pidió a Dios, con los brazos nuestros, con su familia y sobre todo se fue con todo ese amor y cariño que siempre nos expresaron en todos los momentos de nuestra vida, aún dejando él de ser funcionario y por supuesto hoy como senador nos recibían con los brazos abiertos y yo se los quiero agradecer de todo corazón porque sé que todos nos recibían de esa manera. Gracias, gracias por sus muestras de apoyo y de amor a esta familia. Gracias. Gracias por ese momento, porque antes de eso estábamos sosteniendo una plática que yo quisiera un poco ampliarla con la ciudadanía, porque él estaba, y usted es testigo de cuántas veces aquí llegamos a entrevistarlo, a platicar con él, y cómo llegaba del orgullo hasta la lágrima cuando hablaba de estos muchachos, ¿no? Hablaba desde sus infancias hasta sus estudios, sus logros, y quién no, los presumía mucho, ya no digamos como abuelo, como decimos allá en Sonora, culeco. Más contento no se podía estar. Alejandro, gracias por ayudarnos. Ahorita estábamos aquí en este momento de tener esta plática y extenderla. Gustavo, ¿qué es lo que le quieren decir a la ciudadanía? Porque sé que no se han dado el tiempo de ver todo, pero algo han sentido de la reacción de la población por la partida de su padre. Muchas gracias, Francisco, y gracias al público que nos está siguiendo y por, como decía mi mamá, abrirnos sus corazones, permitirnos entrar en sus casas, no solo hoy, sino durante una carrera política de activismo de mi papá. Y algo que hemos sentido mucho es nunca estar solos. Nunca nos hemos sentido en este proceso que veníamos caminando sin el amparo de ustedes, de quienes lo conocían, de quienes lo querían, de quienes lo apoyaban. Y eso es algo que hay que agradecer mucho. Muchas cosas se podrían decir de mi papá, pero creo que en estos días hemos escuchado cosas tan bonitas, anécdotas, historias, aspiraciones que la gente veía en él, y eso no tienes cómo pagárselo a la gente. Y hemos sentido ese amor palpable desde mensajes, desde la gente que hemos visto en las funerarias, en las calles, quienes nos han detenido para darnos el pésame. Estamos, la verdad, colmados de amor, y eso es algo que como familia les agradecemos a todos los que nos siguen. Muchas gracias, Francisco, por el espacio. Gracias al Canal 66 por permitirnos agradecer a la ciudadanía. Como bien dices, Gustavito, el campeoncito, como le decía mi papá, mucha gente se nos ha acercado a acompañarnos en estos momentos, y uno de los mensajes que me ha resonado es que mi papá vive en nosotros, vive en nuestra familia, pero también vive en Gustavo III, vive en nuestros corazones, y algo que también me dijeron es, realmente nunca nadie muere si no lo olvidas. Y sé que nunca vamos a olvidar a mi papá en esta ciudad y nuestra familia. Entonces, les queremos dar las gracias. Hemos sentido todo su amor, todo su cariño, todo su aprecio durante estos días tan difíciles, tan
dolorosos que ha sido para la familia, pero siempre acompañados, como dijo mi hermano, y muy agradecidos con nuestros corazones en nuestras manos para ustedes. Muchas gracias. Mi papá fue un incansable. Mi papá, no me dejarán mentir, mi hermano y mi mamá, cuando él se determinaba algo, cuando él quería hacer algo, no había fuerza humana que lo detuviera. Entonces, nomás nos quedaba acompañarlo, ¿no? En el camino. Entonces, pues darles gracias a ustedes porque mi papá, dentro de esa determinación, siempre nos dijo: hijos, Mexicali es nuestra casa, Mexicali es nuestro hogar, no nos vamos a ir de aquí. Entonces, yo nací aquí y aquí voy a morir. Y cuando eso llegue, cuando termine mi función pública, yo quiero que estemos tranquilos caminando en las calles. Yo quiero que vayamos a la plaza con la cara en alto, sin nada que esconder, sin nada que temer. Y la verdad es que ha sido así. Siempre ha sido así. Bendito Dios, mi papá trabajó arduamente por esta ciudad y su más de 1 millón de habitantes. Nunca hemos tenido ningún percance, ningún reclamo, porque sé que mi papá lo dejó todo y nosotros también como su familia, acompañándolo, lo dejamos todo con él y para él. Entonces, les quiero dar las gracias otra vez por todo su cariño. De verdad que lo hemos leído, lo hemos sentido, lo hemos escuchado, lo hemos vivido. Entonces, muchas gracias. De verdad, hace toda la diferencia en estos momentos. Esto que cuenta del trabajo intenso, lo decía en misa el padre Adrián, un poco, y decía, no voy a revelar lo que me confesaba porque eso es secreto, pero platicaba, decía sus datos. Yo sé que él trabajaba, decía, de las 24 horas del día 20, y no era una exageración. Y a mí me consta y sé, y también sabía de ese manejo discreto que debe tener un caballero con su propia parte humana, como lo hizo en esta parte última, que el ayuntamiento de Mexicali que él encabezó le costó un desgaste en su salud significativo. Sé que llegó al punto, es que no puedes dormir 4 horas por 3 años, y él casi que lo hizo. Y ese desgaste, señora Margarita, que usted sí lo vivió en la intimidad de su hogar, que ustedes como sus hijos, esa chamba que además quiso, a conciencia de la salud como la estaba enfrentando, dejar los alientos en la tribuna del Senado de la República. Es decir, sí hubo la congruencia, y eso sé que es un motivo de orgullo, y eso es parte del lugar, porque además él hablaba mucho del lugar, de su lugar en el lío de los Águilas, ¿no? Decía, no me voy a subir del lugar, no porque llegué alcalde voy a ir para abajo, para arriba, ese es mi lugar, y quiero regresar y no ganarme una rechifla con ese trabajo, señora Margarita. Sí, no, y gracias a Dios, nunca hubo una rechifla. Siempre hubo, ¿qué tal, Gustavo? Qué bueno que viniste. Le invitaban la cheve, o sea, y pues me tocaba mi sodita, ¿verdad? Porque pues ahí va con él. Pero la verdad que creo que la gente entendía quién era Gustavo. Gustavo, el ser humano, la persona, independientemente de la posición política que él pudiera tener, sus actividades empresariales también, sus actividades familiares, él era el amigo con el que se podías acercar y le podías decir en confianza, oye, así como felicitarte o así como pedirte alguna ayuda, etcétera. Aquí es muy común que aquí en tu casa la gente pase por fuera y le griten y le gritaban, Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Y nos reíamos mucho nosotros porque donde quiera que nos los encontrábamos, ya sea en una taquería, en un restaurante, nuestros amigos del servicio, en cualquier parte siempre, oye, Gustavo, fíjate que... Entonces, era parte de esa amistad y confianza que él te brindaba independientemente de donde él estuviera. Y eso para nosotros es muy valorado porque nos sentimos muy honrados y por supuesto hoy que tenemos que honrar su memoria, por supuesto que seguiremos igual. Ojalá que nos sigan preguntando por el Gustavo y nosotros seguiremos contestándoles con todo el amor y el cariño como él lo hacía. El amor por Mexicali, yo les voy a contar una breve anécdota, se lo conté, señora Margarita, pero lo voy a decir públicamente y muchachos que sepan que una vez andábamos en una entrevista, por ahí hay foto, me la mandaron, en unos algodonales, bien bonito estaban así el brote, y él estando en eso se acordó de un momento de su infancia y del nombre de una maestra y de la canción que esa maestra escribió y dijo, y si mal no recuerdo, y la empezó a cantar.
él estaba haciendo memoria, porque primaria, ¿no? Y era alcalde. Y se empieza a acordar y la empieza a cantar y a cantar. Y en esa canción que hablaba tan bonito de Mexicali, del amor por este municipio, pues se le rodó alguna de cocodrilo. Y los que estábamos ahí, mi camarógrafo era Israel, Alfredo y un servidor, pues también nos hizo chillar, ¿no? O sea, esa espontaneidad, esa generosidad de abrirse el recuerdo y a ver, eso no estaba grabado, es más, no se grabó. Eso era entre cuates en medio de donde quedó esa foto. Quebró el algodonal y ese algodonal todavía está en mi oficina porque me lo dijo, para que te acuerdes de la canción y la busques, me dijo, porque esa es la historia de Mexicali. Ese era su papá y ustedes saben que eso hacía con las personas, o sea, se abría el corazón y se te quedaba eso y ya no necesitabas otra cosa para acordarte de él. Claro. Sí, él siempre fue una persona muy sensible y muy amorosa y tenía un verdadero arraigo en Mexicali, arraigo que viene desde sus papás, hijos orgullosos del Valle de Mexicali, don Luis Sánchez Aguilar y doña Lidia Vázquez Molina, ambos del Valle que se vinieron a la ciudad a empezar cuando recién iba creciendo la colonia burócrata y ahí es donde conoció a su esposa de la colonia industrial y empezaron juntos a hacer su historia viendo Mexicali en todas sus etapas y con una noción muy clara, creo yo, de ellos como matrimonio, de mi papá en particular, como profesionista, de cuál era su lugar en la historia, ¿no? ¿Cuál fue la ciudad que le entregaron? ¿Cuál fue la ciudad que ellos experimentaron cuando eran jóvenes? ¿Cuál era el sistema político al que ellos estaban enfrentándose? Y recibieron eso y creo que él tenía muy claro que su deber era entregarnos a nosotros los hijos un mejor gobierno, un mejor sistema, unas mejores calles, una mejor manera de hacer las cosas y muy arraigado a esto que dices de la tierra, ¿no? Porque él sentía ese deber y por eso trabajaba él de sol a sol y cuando él era alcalde creo que lo que más veíamos era lo veíamos a él trabajando todo el día en el celular, todo el día en reuniones, todo el día corriendo del tingo al tango, atendiendo agenda en todo donde pudiera, por supuesto, apoyado muy fuertemente por mi mamá, en ese entonces presidenta del DIF municipal, para con mucha urgencia y mucha responsabilidad cumplir en la responsabilidad que tuviera. Cumplir como síndico, procurador de Mexicali, que fue cumplir como procurador fiscal del estado, cumplir como diputado local, como alcalde y ahora como senador. Él, ahora que lo decías, él queda en la tribuna como muchos héroes mexicanos y heroínas mexicanas que dan todo por la patria y terminan en el Senado, en la Cámara de Diputaciones, en la presidencia, en cualquier cargo de elección popular. Él era un soldado más, que su mejor arma era su lápiz y su papel, para escribir discursos, para defender nuestras libertades, para defender las instituciones y para luchar por las causas que él creía eran las correctas. Pero yo también tenía claro lo que a mí me correspondía, era andar ayudándole. ¿Cómo le podía ayudar mejor? Pues yo andar en la calle, yo era la que andaba libre, era la que andaba en las 13, digamos, en las 13 delegaciones, 14 delegaciones de Mexicali, andaba en el Valle de Mexicali, andaba en el corazón de Mexicali, porque él como diputado del tercer distrito le corresponde toda esta ala del corazón. Entonces, pues yo me metí en todas partes, yo andaba por todos los lugares, en todas las cámaras empresariales, ayudando, pidiendo ayuda, porque realmente ese es el trabajo que a mí me correspondía, con la gente, preguntando. Ahora sí que si él tenía un acercamiento era preguntarle, oye, ¿en qué te ayudo? Y también yo agradezco la confianza, porque mucha gente se me acercaba y me decía, oiga, fíjese que traigo esto o traigo lo otro. Y pues los programas sociales son para ayudar al que más lo necesita. Claro, hay reglas, hay que hacer un estudio socioeconómico, hay que investigar si verdaderamente se ocupa, etcétera. Entonces, toda esa parte me tocaba a mí. Y aquí en Mexicali había algo que a mí me movió siempre. Y yo creo que todos estamos conscientes, y usted también, y yo cuando veía a la gente refugiándose en el frío o en el calor,
en un espacio, voy a echar un comercial, pues en un Oxxo, en unas tiendas esas de conveniencia, y que tú lo veías tiradito ahí, queriendo comer algo, o que te ibas a la Plaza del Mariachi, o que te ibas al centro de la ciudad. En ese tiempo hubo mucha migración, nos regresaban a nuestros compatriotas de Estados Unidos, y ellos pues llegaban aquí sin nada, sin tener un documento, o como un pie de casa donde poder bañarse, comunicarse con su familia, etcétera. Entonces yo los veía caminando por los rieles del tren, porque me imagino yo que era lo que a ellos más les identificaba cuando nos los mandaban de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos facilitarles la vida para que ellos puedan regresar a sus hogares si así lo desean? O si quieren regresarse a Estados Unidos también, si así lo desean. Pero ¿cómo podemos ayudarle como mexicalenses ante esta inclemencia del clima? Porque o hace mucho calor o hace mucho frío. ¿Cómo pudiéramos hacerle? Y fue entonces que nació la idea del albergue peregrino. El albergue peregrino nació con la intención de ayudar al que más lo necesita, porque nosotros en Mexicali somos muy solidarios. No hay quien pase, y esto se lo agradezco yo a mi mamá, porque realmente mi mamá nos enseñó desde muy chiquititos que al que pasaba por enfrente de tu casa y te pedía algo de comer, tú te levantabas y le ofrecías lo que tuvieras en tu plato o le preparabas algo en especial. Con eso uno aprende mucho de los padres. Y ahí mi reina me enseñó a ser generosa. Y cuando yo veía esa necesidad de ayudarlos a todos los que llegaban, pues ¿cómo le hacíamos? Entonces, pues empezamos con un albergue, empezamos con tenerle refrigeración, empezamos por tenerle los primeros servicios, su comida, garantizar que ellos tuvieran un refugio donde quedarse para salir bien. Otro fue, por supuesto, el Centro Oncológico Madre de Guadalupe, que estaba enfrente del Hospital de la Mujer, y que nosotros veíamos la recuperación después de tratamientos extremos. Pues imagínense para nosotros ver que ellos estaban recuperando en sus carros o se iban a la central camionera. Entonces dijimos, hace falta una casa donde ellos vengan a sentarse, a recuperarse, donde tengan atención médica y donde puedan tener una alimentación digna para ellos. Entonces, ahí nacieron estos dos centros que yo les agradezco mucho a sus patronatos, por supuesto, Daniel Rosirruelas, a Mujeres que Viven, que se hicieron cargo del Centro Oncológico Madre de Guadalupe, por supuesto, Caoba, me une mucho, por mi gran amiga María Cristina y el arquitecto Víctor Hermosillo, y CAVIN, el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar. Mercado Super Chivas. En esos lugares, le quiero decir, si usted se quedó con ganas, yo le quería mandar una florecita, le quería mandar algo, en esos lugares podemos apoyar. Los 4 los conozco perfectamente bien, he estado involucrado, pero déjeme decirles algo, el que me impactó mucho, porque me lo platicó desde la idea, bueno, los dos, pero me acuerdo mucho que yo no recordaba que alguien hubiera volteado a ver a las personas que están en condición de calle, sobre todo porque a veces algunas de estas personas también tienen alguna enfermedad, y puede ser una enfermedad grave de adicciones o puede ser una enfermedad grave mental, y no es sencillo acercarse, a veces es peligroso. Pero sé de alguien que conocía por nombre, por historias, y me decía, ¿y sabe qué, Francisco? Con un cafecito, algunos tienen familia aquí en Mexicali, me decía. ¿Te acuerdas de esa plática? Sí, claro. A mí me impactó mucho porque yo dije, yo nunca he platicado con esa gente, no sabía que uno incluso se podía acercar. Antes de, y no lo quiero decir en ningún tono fuera de lugar, pero antes de una patrulla espiritual que le habla a los Tazos Dorados con mucho cariño, porque ese hombre que hace esa labor tan polémica, a mí llama la atención el cariño con el que les habla. Sí. Corazón, tesoro. Antes de que les hablara bonito a esas personas, el chiquilín de la patrulla espiritual, con todo respeto a mi amigo el chiquilín, la señora Margarita lo hacía, porque era la manera en la que se acercaba a gente, repito, que estaba con enfermedad de adicciones, o con algún problema de salud mental, o simplemente en condición de calle, y platicaba con ellos. Sí. Y me decía dónde vivían, me platicaba a mí, y me decía, es que, ¿qué cree, Francisco? Aquí tienen ellos en tal colonia familia, porque me lo contaron. Y de un día normal de su vida, algo pasó y cambió, y ahora están, y uno los voltea a ver como a veces uno no los voltea a ver.
A veces preferimos hacer como que no vemos esa realidad. Muy cierto, Francisco, muy lamentable eso. Algo que decían mucho mis papás al momento de tener esta idea, principalmente mi mamá, quien fue la arquitecta de esta idea del albergue peregrino, es que diferentes administraciones, diferentes gobiernos no habían creado un centro para estas personas, principalmente porque no votan. Son personas que no tienen ni credencial electoral, son personas que no son redituablemente, políticamente, para atenderles, y mis papás pues no veían por ese lado. Por supuesto que aunque no voten, siguen siendo personas humanas, y ese humanismo de las personas que atendían es algo que mi hermano y yo tenemos muy presentes desde muy jóvenes. Pues estos días han sido muy difíciles, y mi esposa Mónica y yo, cuando llegó el día, cuando tuvimos la noticia y estuvimos en el hospital, privadamente ella y yo nos dijimos: nunca vamos a dejar que Gustavo Alonso, mi hijo, nuestro hijo, olvide o no sepa quién fue su abuelo. Siempre vamos a hablar de su abuelo con él, de cuánto lo amaba, de verdad que era sus ojos. Mi papá no me dejaba escapar una llamada con él sin que mencionáramos a Gustavito, sin que hubiera una foto, algún recuerdito de Gustavito para él. Entonces, todo esto que menciona Alejandro, que mencionas, Francisco, en cuanto a la Navidad diferente, en cuanto a regresar a nuestra comunidad, siempre va a ser así, porque mis papás lo hicieron así con nosotros, porque mis abuelos lo hicieron así con mi papá. Entonces, es una tradición, es una formación cívica que nos inculcaron, que vamos a continuar con nuestros hijos, por supuesto. Y nomás agregando ese tema, porque me vino el recuerdo, desde que mi papá y mi mamá estaban en la alcaldía, no hubo una Navidad, no hubo un año nuevo durante esos 3 años donde pudieran estar en la casa antes de las 10:30 de la noche, porque estaban acompañando a los elementos de la policía, porque estaban dándose una vuelta en el albergue peregrino, porque estaban cerciorando que la cena estuviera bien distribuida, que todo estuviera perfectamente para los mexicalenses a los cuales ellos servían. De verdad, no estoy exagerando, pueden preguntarle a la familia, pueden preguntarle a quien quieran. Ellos no llegaban, si acaso llegaban apenitas para gritar el año nuevo, porque así vivían, porque así lo quisieron hacer, porque así mi papá se entregó a su ciudad, no importaba el día que fuera, él estaba dispuesto a dar todo y más por su ciudad. Entonces, así vamos a hacerlo con Gustavito y con los hijos y nietos que pudieran seguir. Llegaban a la carrera a echarse las uvas, ¿no? Ya en esas fechas así fue con la BOE. Pero déjeme decirle, de verdad, gracias una vez más por su tiempo y su generosa apertura. No cualquier familia nos permite a la televisión entrar a esta intimidad en esta situación, pero les consta que fue, y más de una persona que le solicitó a usted, gracias por la autorización y la confianza, por descansarla en el canal y en un servidor. Y pues yo les quiero pedir que le manden un mensaje a la población de que todas las familias tenemos algo que dar y que aportar. Todos podemos dar el ejemplo a nuestros hijos, podemos formar buenos ciudadanos, todos podemos apoyarnos en algo, todos podemos darnos el paso en la calle, todos podemos ser amables, ser corteses, todos tenemos esa oportunidad. Es decisión de cada quien, pero un mensaje para las familias mexicalenses en ese sentido, y una vez más agradecerle, señora Margarita. No, hombre, al contrario, Francisco, muchas gracias. Y sí, tiene toda la razón, Francisco. Yo creo que todos tenemos algo que dar. Miren, yo recuerdo una anécdota rapidita, el día que pasó el terremoto en la Ciudad de México, en Oaxaca. Recuerdo perfectamente que cuando iniciamos la colecta de víveres, yo no me imaginaba lo que iba a suceder en esas épocas. Yo me había comprometido a llenar ¿cómo se les llama? Pues un tráiler, para hacerla llegar allá. Me llamaron la atención tantas cosas, pero sobre todo la de un camionero, un señor que iba en su camioncito del transporte urbano y que para su autobús enfrente del DIF donde estábamos haciendo la colecta y saca él de ahí un dinerito y me dice: señora, para que los ayude. Yo ahí me di cuenta de lo que se estaba generando. Yo decía: Dios me lo bendiga,
porque sabe que así somos los mexicalenses, así somos exactamente. Somos generosos, somos nobles, ayudamos en todas las causas. Yo quisiera pedirles que siempre seamos igual. Somos, si es cierto, pues así como que lo quisiéramos ver el inicio de nuestro país, de México, o quizás seamos la última parte del país, la punta de nuestro país, pero somos muy generosos, esta tierra es muy generosa y nosotros ese día que logramos un tractocamión, creo que logramos como 4 o 5, yo no sé, ya después no hallaba a quién pedirle permiso para poder trasladar toda, por supuesto coordinados con la directora del DIF nacional en aquel entonces, todo se fue a Oaxaca y pues claro que a nosotros nos movía una frase que mi marido siempre nos inculcó: el hombre que hace lo que puede, hace lo que debe. Y eso creo que a mis hijos y a mí nos movió mucho. Y creo que todos estamos en una obligación moral de ayudarnos siempre unos con otros. Nuevamente, pues dar las gracias a todos, de verdad, de todo corazón. Gracias por acompañarnos, este espacio, por permitírnoslo y abrir el corazón y darles las gracias a todos por acompañarnos en estos días tan difíciles. Yo nomás brevemente quisiera cerrar y decirles algo que también decía mi papá todo el tiempo, y ustedes van a tener los videos grabados, no me van a dejar mentir. Mi papá, en cuestiones de política, le pedía a la ciudadanía siempre: salgan a participar, salgan a votar, independientemente del partido, independientemente de los colores. Si todos como ciudadanos participamos, si todos nos alzamos, si todos queremos aportar nuestro granito de arena en el área que sea, México va a mejorar y México va a progresar, y eso es lo que todos queremos a fin de cuentas. Independientemente de los colores, todos salgamos a participar, incluyendo los días de elecciones. Todos salgamos a votar, todos salgamos a participar, y con ello todos vamos a progresar. Sobra decir en eso que se ganó un lugar político. Dijo por ahí un buen amigo, Víctor Lujano, que hace mucho no se veía la civilidad política en Baja California, y se presentó a despedirlo porque lo conoció en muchos aspectos, incluso en términos de su formación, lo entiendo, la hoy gobernadora, pero después lo conoció ella diputada y él alcalde, y luego lo conoció en la entrega-recepción, donde le tocó que le diera buenos números. O sea, en toda esta transición, ahorita que hablaba de independientemente de colores, el tema de las buenas personas, señora Margarita. Así es, no hay colores. Yo lo platicaba al inicio de la entrevista. Gustavo fue muy claro en eso. No hay colores, hay gente de buena voluntad. Y si tú tienes buena voluntad, vas a lograr lo que tú te propones. Yo creo que es importante que los políticos de hoy, que lo platicaba cuando hablaba yo de Ricardo Anaya, la sensibilidad que nos están transmitiendo en el caso de Ricardo, que recibí su llamada, en el caso de Luis Donaldo, que recibí su llamada, aún siendo de otro color, la sensibilidad que a mí me proyectaron al darme el pésame y que van a extrañar a mi marido, yo se los agradezco de corazón. Tenemos un evento en el Senado al cual vinieron precisamente a Mexicali, el grupo de senadores, compañeros de mi esposo, estuvieron aquí en esta su casa y vinieron a invitarme para un homenaje que le van a realizar el próximo martes. Y yo estoy muy convencida también, no hay colores, aquí hay gente de buena voluntad y quien lo haga bien será siempre bendecido. Quien lo haga mal, bueno, pues habrá quien le diga: esto no se hace así, pero yo estoy muy agradecida por lo que a nosotros nos corresponde, porque siempre le pusimos todo el amor y responsabilidad a todas las funciones que nos ha tocado desarrollar. Y eso se lo agradezco a mi marido, porque siempre fue un hombre íntegro, un ser humano maravilloso y sobre todo, pues así como decimos aquí nosotros, ¿no? Echado para adelante y a todo dar. Gracias. Alejandro, un mensaje. Muchas gracias, Francisco Javier, por acompañarnos no solo hoy, sino tantos años a mis papás. Mi papá te estimaba muchísimo y te respetaba muchísimo como periodista, como hombre, como comunicador. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y a toda la familia Canal 66, a la familia Cavada Alvides, Sofía, que estuvo con nosotros el día del funeral de mi papá y tuve la oportunidad de platicar con ella. Gracias por estar también con nosotros en este dolor y en esta celebración de mi papá.
Y haciendo eco a mi hermano, algo que decía mucho mi papá es que la política es muy importante, tan importante como para nomás dejársela a políticos. Tiene que haber una participación ciudadana, tiene que haber un ánimo de involucrarse en la causa que nos competa. Todas las personas tenemos mucho que aportarle, pero no podemos dejar que simplemente los senadores, los alcaldes, los diputados, los gobernadores sean quienes se adueñen de estas causas, porque son causas que nos afectan a todos y eso es el legado que nos deja mi papá y en este tema de civilidad política que tanto se ha hablado en estos días es algo impresionante que hemos vivido como familia. Tuvieron un minuto de silencio tanto en el Congreso General cuando los diputados federales y los senadores comienzan el periodo ordinario de sesiones y hubo un minuto de silencio y un aplauso estruendoso que se escuchó en todo San Lázaro por nuestro papá. Y eran senadores de todos los partidos, de todos los colores. Igual en el Senado hubo otro momento parecido y toma la tribuna el senador Gerardo Fernández Noroña para pedir un minuto de silencio y él reconocer a Gustavo Sánchez como un político digno, como un político civil, como alguien que no venía a argumentar cosas superficiales o banales, sino argumentar ideas, argumentar diferencias de políticas que se podían hacer. Y ese reconocimiento que recibimos por parte de todos los diferentes partidos políticos, incluida la gobernadora que estuvo con nosotros en misa en la catedral y que ha estado muy presente con nosotros apoyándonos en este proceso. No tenemos manera de agradecerlo, pero sí tenemos a quien darle crédito, que es a mi papá, que él supo tener esa cortesía y supo ser un caballero en la política con todas las personas. Esto que dice, y mire que Fernández Noroña no es fácil de que se refiera hacia un panista. Yo creo que pasó a la historia también en eso tu papá, pero esta parte de la civilidad política de la visita de la gobernadora, que le decía un buen amigo Víctor Lujano, que además quiso mucho a su papá, se lo refrendó y le dijo, esto es de buenas personas, no es de colores, como ya se dijo, pero toda esta situación es ganada y lo que más, creo que ustedes lo tienen bien claro, es cuidarla a través de las generaciones, a través de lo que viene. Una vez más, muchas gracias por su tiempo, por su apertura, por su generosidad en las palabras y porque finalmente hablar bien quizá de alguien que no está pudiera parecer sencillo, pero alguien que se queda, porque lo dijeron ahorita muy bien, ¿no? El que no se olvida, aquí está. Y de eso se trataba también de esto, de celebrar la vida. Gracias por su tiempo, por favor. Perdón. Sí. Solamente decir que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y nosotros, así nos tiene mi marido ahorita, y darte las gracias, Francisco, a ti, Diana, a todo el Canal 66, porque realmente nos hemos sentido muy apoyados por todos. Le quiero dar las gracias también al señor Luis Arnoldo, a su familia, Vicky, Sofía, como bien decía Alejandro, a Luis, a Paola, a todos, porque nos hemos sentido muy cercanos. Somos cercanos. Creo que eso nos ha fortalecido siempre. Quizás los tiempos nos han dicho, pues, porque hemos llevado una vida en Ciudad de México, pero ahora pues ya estamos aquí de regreso, ya están aquí mis hijos y estoy segura que seguiremos viéndonos. Quiero darle las gracias al señor Cavada por todos los detalles que siempre tuvo con nosotros, porque realmente no podría yo terminar de dar las gracias. Y agradezco a todos los mexicalenses. Dios me los bendiga. Gracias. Dijo Janet en una publicación muy bonita también sobre su papá, que el Senado era una romería, que era bien difícil el tema de que se pusieran atención o de guardaran silencio. Pues ese es otro logro también que quedó plasmado en video, porque no solo hubo de la oposición el respeto, sino el silencio y un aplauso. Así que muchas gracias una vez más. Gracias. Gracias. Adiós.